Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¡Qué felicidad! Por fin ha llegado el Espacio Podcast a mi vida, a mi corazón, a mi cotidianidad, a mi calendario, a mi schedule. Y hoy día estamos con la Titi. Bienvenida, Titi, ¿cómo estás? Hola, Mati. Me gusta esta parte de la semana. Es divertido. Aunque nos amanezcamos haciéndola, nos equivoquemos y lo volvamos a grabar como siempre, lo disfrutamos. Tenemos de invitado una invitada especial que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Bienvenida, Hidai. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Siempre es bueno estar participando en estas cosas. Es muy interesante hablar sobre la lección. De hecho, a veces comento lo que no comento en la lección el día sábado. Y bueno, también aprendo y repaso lo que ya vimos. Bienvenida, Hidai. Un gusto tenerte con nosotros. Ya prontamente Hidai va a sacar su canal YouTube y va a ser exitosa, igual que Super Holly, Luisito Comunica, todos los mexicanos exitosos del Ojalá. mundo. Hidai, ¿qué significa tu nombre? Me dijiste que era bíblico. Mi nombre significa poderosa y era uno de los valientes de los guerreros de, si no mal recuerdo, David. Está en 2 de Samuel, por si lo quieren buscar en los últimos capítulos. Y pues ahí está, es de un soldado. Bien, sí. Es bien poderosa la Hidai, ya tiene un ministerio ahí online, después lo vamos a volver a promocionar igual que la semana pasada. Bien, Titi, comencemos la lección. Ya estamos en la 5ª semana, si no me equivoco, de esta... Qué largo nos tocó enero, ¿ah? Es bueno, más vacaciones. Eso creo, eso supongo que han tenido todos. Pero Mati, así empezó el 2020, así que hay que tener cuidado. No... Ya. Comencemos. Ya. Yo tengo un saludo así antes de empezar de Barbie.gram en Instagram. Te agradecemos mucho, Barbie, tu saludo y tu buena vibra. Gracias por escucharnos a cada uno. Vamos a empezar ya con el podcast. La lección de esta semana se llama La caída de Adán y el triunfo de Jesús. Habla de algo súper importante y se pone de ejemplo o como ilustración el dominó. ¿Quién no jugó dominó en su casa? Que al tirar una pieza empiezan a caerse todas las demás. Es una reacción en cadena y se puede demostrar que una acción desencadena una fila de otras. Y estas pueden ser buenas o malas. Esto queremos llegar que en Romanos Pablo explora unas consecuencias bien malas que pasaron sobre la humanidad cuando Adán, que fue el primer hombre en esta tierra, pecó. El pecado entró en el mundo, la muerte, y no solamente lo afectó a él, sino que trajo consecuencias para toda la humanidad. Él introdujo la muerte, el juicio y la condenación para todos. Entonces, no pasaron cosas buenas y todo cayó como piezas de dominó. Esto transformó a los seres humanos de santos a pecadores. Así la muerte se convirtió en un poder gobernante en la tierra. Pero, por el contrario, hubo una acción que lo hizo Jesús, que también desencadenó un dominó, por decirlo, de acciones que fueron totalmente distintas, que estas fueron buenas. Jesús obedeció perfectamente. Esa obediencia liberó una reacción en cadena de justicia. Esta produjo la justificación y la vida. Jesús triunfó sobre todo esto. Todos los que colocan su fe en Él son parte de esta nueva reacción en cadena de justificación, rectitud y vida. Así que vamos a hablar sobre estas cosas y todo lo que tiene que ver con lo que acabo de decir. Así que, Mati, yo sé que tú tienes unos datos para nosotros. Sí, hoy día vamos a hablar de Adán, por lo menos vamos a comentar sobre el Adán y el segundo Adán, ¿no? Que es central en el libro de Romanos y está aquí en este capítulo número 5. Voy a comentar un poquito sobre algo que se llaman antropogonías, ya que son como las epifanías similares o teogonías, digámoslo más parecido en realidad, que son mitos
sobre el origen, sobre Dios. La antropogonía son los mitos sobre el ser humano o sobre el inicio del ser humano. ¿Por qué voy a comentar sobre la antropogonía? Porque regularmente comparan las antropogonías, digámoslo, del mundo que no son bíblicas con la bíblica. ¿Ya? Pero voy a dar al final, voy a dar unos argumentos porque no es una antropogonía Génesis, para agregar un poquito nomás quizá al conocimiento, pero entendiendo en la práctica de que estas son las comparaciones con Adán, ¿ya? Por ejemplo, en el lugar número 10, en este ranking que estamos haciendo antropogonías, está la del mito de Popol Vuh. No sé qué significará, ni no entiendo por qué se llama así, pero el mito de Popol Vuh con los animales enseña el camino y da lugar a la existencia de los hombres. Ese es uno de los mitos menos conocidos. En la mitología griega existe la de Hesíodo, que este era un hombre que existía al principio, que era inmortal, estaba con los inmortales, pero su raza fue degradándose hasta la actual, ¿ya? Que sería como el primer humano. La mitología hawaiana considera que el primer hombre es Kumu Honua, ¿ya? Y su mito tiene bastantes lazos con la historia de Adán. Se puede considerar que fue transformada en la época de la conquista. El mito nórdico, que es de los dioses Odín, Vili y Ve dan vida a los bloques de madera con forma humana. Así partiría la vida humana en el mito nórdico. La variación del bíblico también existe otro, que es un mito judío también, que aparece una variante de Eva, que es Lilith, que fue otra esposa de Adán, pero que tuvo iniciativas malas y fue expulsada. También en la mitología hinduista, Manu es el primer ser humano que es el hijo del dios Sol. En la mitología china, el hombre es creado por el Pangu, y que es el mismo creador del universo. En la creación del hombre, según el Corán, donde Alá creó al hombre y a la mujer a partir de una gota de esperma. Y el otro mito es Prometeo y Pandora, que explica por qué a partir de un momento de la existencia de los hombres se volvió angustiosa. Y la suprema, digámoslo, antropogonía, que es lo que creen, es que es la de Adán y Eva. Ahora, dos argumentos sencillos por qué no es una antropogonía y es literal el Génesis, porque no solo tienen conflicto con Adán y Eva, sino que con el diluvio y así un montón más, porque también hay otros mitos, como en la epopeya de Gilgamesh, que se habla sobre el diluvio. O el griego también, hay uno Mapudungun incluso. Pero ¿por qué Adán y Eva se considera literal? Porque la misma Biblia, primer argumento y gran argumento, porque la misma Biblia lo considera literal, ¿ya? El mismo Jesús habla desde el principio, citando a Adán y Eva cuando habla del matrimonio. También ahora mismo vamos a leer en Romanos que se habla de Adán y se habla de Jesús como un segundo Adán, o sea, se toma a Adán como que si hubiera existido. Y así varias partes de la Biblia donde se toma el Génesis como algo literal, igual que el diluvio, ¿no? Nunca se habla como que fuera algo simbólico, siempre la Biblia se toma como algo literal. Y la segunda es que esto para que sea una antropogonía tiene que ser una poesía. Y en la poesía regularmente en el hebreo, porque hay varias variantes de poesía, más que con digamos, ¿cómo se llama? Con versos, que regularmente tiene igual, aunque igual lo tiene en hebreo, tiene que ver con comparaciones. Por ejemplo, en Salmos, cuando dice un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara su sabiduría, es como que están diciendo lo mismo pero en distintas palabras, ¿no? Y con algunas veces con versos. Y en Génesis nosotros vemos que no hay paralelos, digamos, retóricos, o más que retóricos, paralelos poéticos. O sea, tiene como una estructura literal. Así que esos serían como los dos argumentos, pero más que nada tiene que ver con Adán, ¿no? Con la literalidad de Abraham de Adán, con la literalidad de Adán, y por qué después lo vamos a comparar con Jesús. Eso, Titi. Bueno, muchas gracias, Mati, por toda esta información tan iluminadora. Hay muchas palabras que no entendí, pero estuvo súper interesante. Vamos a continuar. Vamos a comentar el texto bíblico que se encuentra en Romanos 5. Así que los voy a invitar primero a Hidai que haga el comentario y después el Mati. Bueno, el capítulo 5 es un capítulo muy bonito. Primeramente habla sobre la fe que tenemos en Jesús, y luego habla la comparación de Adán y de Jesús mismo, de lo que veníamos diciendo. Y uno de los textos que puedo resaltar y que yo quisiera comentarles es el 5,
Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y así es, Dios nos ha dado una esperanza, y en esta lección nosotros vimos que a pesar de los problemas del pecado, a pesar de esa acción que hizo Adán, que creó un dominó, como estaba diciendo Titi, creó todo una gran magnitud de problemas, también Jesús vino a salvarnos y nos dio una esperanza. Y aquí en el texto Pablo nos recalca que esa esperanza no es en vano. Estamos esperando en fe porque Dios nos ama tanto. Por esa razón dio a su Hijo mismo. Entonces no deberíamos dudar de ese amor y de que tendremos esa salvación si nosotros tenemos fe. Y bueno, eso es uno de los textos que yo puedo resaltar. Hay muchos más. Si podríamos ponernos a analizar cada versículo de ese capítulo. Es un capítulo muy bonito. Y bueno, ese es mi pequeño aporte. Muchas gracias, Gida. Y agradecemos el aporte. No es pequeño, muy grande. Mati. Voy a ocupar palabras raras de nuevo, así que prepárense. Okay. El libro de Romanos, o la carta a los Romanos, tiene varias estructuras hechas por teólogos. Una es la de Nigren, que está en 3 partes, y aparece el capítulo que hablamos nosotros del 5 del 1, pero llega hasta el capítulo 8, hasta el 29, ¿ya? Pero uno de los más populares es un caballero que se llama Horacio Picardio. Y él hace una estructura gigante y se da cuenta que en Romanos hay una figura retórica, ¿ya? Si no saben, pueden buscarlo en el Google, también se les dice quiasma. Y toma como centro de este quiasmo, de esta figura retórica en Romanos 5 del 12 al 21, justo el texto que tiene que ver con lo que tratamos en la lección de Escuela Sabática. Y es que incluso el TDA, el Tratado de Teología Adventista, dice que en esta sección se trata como tipo a Jesucristo, a Adán como tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Que significa igual a una representación de. Así como está el antitipo, que es el otro tipo, ¿ya? Como está el Cristo, también está el anticristo. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Bueno, y justo en esta sección del 5, esta parte o esta perícopa que es del 5 del 12 al 21, habla de la confrontación que tuvo Jesús con la muerte. Así como Adán tuvo una confrontación con la muerte, ¿cierto? Y escogió morir, o escogió la muerte, así Jesucristo también se enfrentó a esta. Hoy me pasó que justo esta semana estoy leyendo un libro que habla mucho de Adán y Eva, muy bonito. Y cómo ellos finalmente toman la decisión, o cómo Adán se mezcla en la decisión de Eva, más que por querer hacerlo, porque para no perder a su mujer. Bueno, y en esta digamos, contraste que tiene Jesucristo con Adán, justo en esta sección hay otro autor que se llama John Lewis, que encuentra que hay un quiasmo también aquí, en Romanos 5 del 12 al 21, ¿ya? Y se separa igual también. El primer punto del pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte en el verso 12, y en el verso 21 por el pecado reinó la muerte y la justicia, versus la justicia y la vida. Y así se hace una figura retórica, hasta que el centro, digamos que es el verso 17, que dice: la muerte reinó y muchos reinarán en vida. Entonces es el contraste, el reino de la muerte con el reino de la vida. Y a Jesucristo se le llama hijo de... ¿Han escuchado que se le dice hijo de hombre? Bueno, hijo de hombre en hebreos Ben Adam, que significa hijo de Adán, ¿ya? Y yo he explicado un poquito el hebraicismo, ¿no? Que cuando se dice hijo de en hebreo significa naturaleza de. En la semana justo leía a un autor muy conocido evangélico que se llama William Lane Craig, que él decía que decir hijo de hombre, haciendo referencia a Daniel 7 del 12, del 13 al 15, era como que apelaba a la divinidad de Jesús, porque ahí se le habla como un juez divino. Pero en realidad hijo de hombre siempre ha sido la humanidad de Dios, porque en la divinidad que está en ese texto es cuando hace el llamado a las nubes. Las nubes del Antiguo Testamento siempre habla de la divinidad. Bueno, volviendo a hijo de Adán, Jesucristo fue igual que Adán, ¿ya? No sabemos si hasta en sus genes, porque no podemos llegar tan profundo, la Biblia no habla de eso, ¿no? Pero sí sabemos que él vivió las mismas tentaciones que vivió Adán, pero sin pecado. Entonces de eso trata este libro romano. Ese es el centro del libro romano, que Jesucristo
enfrentó lo mismo que enfrentamos nosotros, pero Él no tiene pecado. Y por Él nosotros podemos acceder a la vida. Por la muerte de Jesucristo nosotros accedemos a la vida. Así como por la vida de Adán, por el pecado en vida de Adán, nosotros accedemos a la muerte. Por la muerte de Jesucristo nosotros accedemos a la vida. Entonces, más o menos de eso trata, ¿no? Más o menos, eso voy a decir para no seguir hablando, pero más o menos de eso. Yo lo encuentro súper tierno, no sé usted, encuentro que el capítulo 5 de Romanos es como una carta a nosotros diciendo que tenemos que estar tranquilos y que el Señor tiene todo en sus manos, que no nos preocupemos, porque primero Él inicia diciendo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya, primero, gracias a Dios podemos acceder a esa paz que Él nos da y que no se puede comparar. Y segundo, me gusta el 12 que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun que en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura que había de venir. Aquí habla netamente de Jesús en todo momento. Entonces es súper lindo porque si no fuera por Jesús nosotros no tenemos gracia. Me gustó mucho un versículo que ahora no lo encuentro, que decía que por la ley abundaba el pecado y por el pecado abunda la gracia. Es súper maravilloso porque el Señor nos da esta gracia y esta nueva oportunidad de estar con Él. No sé, ustedes, me siento muy tranquila con estos versículos. Y para ir continuando, el versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si se pueden dar cuenta, pero el Señor tenía una disyuntiva con nosotros. No era que Él tuviera una disyuntiva con nosotros, sino que nosotros teníamos una disyuntiva con Él desde mucho antes, que el pueblo del Señor, el pueblo de Dios, no quería reconocerlo como nuestro Dios, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? De que el pueblo de Dios muchas veces negó al Señor o quería adorar a otros dioses, cosas por el estilo. Ya se puede ver que hay una enemistad aquí y tener enemigos no es fácil. Uno cuando tiene un enemigo no dice: ay, que le vaya bien, no, po. Uno como que trata de no pensar mucho en esa persona. Pero el Señor, aunque nosotros lo queríamos como enemigo, porque eso era, no tiene otra forma de decirse, el Señor, aunque nosotros no queríamos su amor, Él nos amó a tal punto que entregó a su único hijo. Y esto es el acto de amor más grande, porque es súper fácil amar a nuestros familiares, es súper fácil amar a las personas que nos aman, pero ¿cómo amamos a nuestros enemigos? A mí me gustaron, tengo algunos ejemplos de personas en la Biblia y fuera de la Biblia que se puede decir que amaron a sus enemigos, y esto fue a causa solamente del amor de Dios actuando en ellos. Así que primero coloco de ejemplo al buen samaritano, que aunque sea una parábola, se demuestra que él tuvo compasión, ¿cierto?, por esta persona que literal era su enemigo. Otro ejemplo, yo no sé si vieron la película Hasta el último hombre, Desmond Doss, que estaba en la Por iglesia. supuesto, sí. Qué buena película. Muy buena película. Aprovechamos de recomendarla, ¿cierto? Sí, sí. Que este hombre ayudaba a sus enemigos, literal, no tiene otra forma de decirse, estaba ayudando a su enemigo en la guerra. Y tengo el ejemplo también de David, cuando él seguía estando como fiel con Saúl, ¿se recuerdan? Que Saúl quería matarlo y él lo respetaba y él seguía siendo
seguí ayudándolo a él y más cosas. Otro que se me vino a la mente que me ayudó mi mamá, miren, ni siquiera se me ocurrió a mí, gracias mamá, se me ocurrió Noé. Noé estuvo esos 120 años predicándole a las personas. Esas personas yo creo que se burlaban de él. Y no me acuerdo dónde dice que él no quería cerrar la puerta, quería que esas personas entraran. Él estaba amando de verdad a sus enemigos. El penúltimo ejemplo que se me viene es Juan el Bautista, que hasta el último momento él seguía predicándole a estos hombres, ¿cierto? A Herodías y todo eso, los que lo decapitaron. Ya. Juan el Bautista nunca desistió con ellos, y aunque ellos lo consideraban su enemigo, ¿cierto? Y finalmente nuestro mayor ejemplo, Jesús. Me encanta porque siempre cuando vemos ejemplos de personas que hacen cosas buenas, siempre está Jesús. Siempre es nuestro ejemplo a seguir. Así que esos son algunos ejemplos de personas que amaron a su enemigo. No sé si se les viene a la mente algo o quieren hablar de alguno de los personajes que dije. ¿Sí? Pues a mí se me vino de repente el flashazo de una de las historias que casi siempre vemos en las divisiones infantiles, que es de la niña que era como tipo sirvienta de Naamán. O sea, ella prácticamente, ella era enemiga de él. Claro, se veía clarísimo, él la tenía como literal su sirvienta. Y uno pensaría, ay, le está deseando lo peor porque al final de cuentas la tiene trabajando para él. Pero no, ella le dio la respuesta a su problema, a su enfermedad. Y entonces ahí vemos que en diferentes historias que como diversos personajes han amado a sus enemigos, y es porque sin duda Jesús está en su corazón. Porque nadie ahora la sociedad pensaría de que ay, vas a desearle lo mejor a tu enemigo. Es como desearte lo peor a ti, pero no es cierto. Jesús nos enseña que es todo lo contrario. Nosotros, de hecho, en la lección venía que nosotros somos los seres humanos, estamos hechos para amar, porque Dios es la naturaleza de Dios y nosotros somos creados fuimos creados bajo su misma naturaleza. Entonces, lo de nosotros no es odiar, es amar. Amén. Muchas gracias, Hidai. Mati, no sé si te queda algún comentario. No. Ya. La verdad me gusta el concepto de Desmond II porque él es objetor de conciencia. Objetor de conciencia significa que él no estaba de acuerdo con la guerra, pero iba igual para ayudar lo que pudiera. Y bueno, hoy día objetor de conciencia se ocupa más para los médicos que no quieren abortar, ¿no? Pero igual cumple el mismo concepto. O sea, yo sé la guerra que está pasando, que no sé, de ideología, lo que quieran, pero yo en medio de esto prefiero ayudar, ¿no? Prefiero evitar lo malo y ayudar haciendo cosas buenas. Eso. Bueno, continuando, el versículo 1 decía: justificados pues por la fe tenemos paz para con Cristo Jesús por medio de la justificación. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que hay muchas personas que luchan contra esto porque quieren tener paz para con Dios y sienten que hacen cosas malas, entonces ellos no tienen paz para con Dios porque no aceptan esta justificación en su corazón. El Señor los perdona, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Nosotros podemos estar fácilmente en paz con Dios gracias a esta justificación. Nosotros solamente tenemos que aceptarla. Entonces, ¿qué acciones se desencadenaron desde que estábamos en enemistad con Dios? Bueno, primero es eso, tenemos enemistad con Dios. Luego, nosotros fuimos reconciliados. Luego de la reconciliación, bueno, la reconciliación fue posible gracias a que Jesús llevó nuestros pecados. Por su sangre nos salvó de esta ira. Después, todos los que creen son justificados y están en paz con Dios. Luego la ira se va y en su lugar hay reconciliación. Continúa que todos somos justificados por la fe, o sea, permanecemos en esta gracia y finalmente tenemos la garantía de que un día viviremos para el propósito por el cual fuimos creados en un cielo y en una tierra nueva. Qué maravilloso, porque este plan de salvación el Señor lo hizo.
esto no está pasando porque las cosas se dieron. De repente uno dice, las cosas se dan. No, aquí el Señor tenía todo fríamente calculado, por decirlo así. Súper maravilloso su plan porque finalmente tenemos un resultado súper maravilloso, que es que nosotros terminemos amando como Él ama y tengamos este futuro tan lindo con Él. Así que ya estamos llegando al final. Estoy un poco triste, se me está haciendo súper corto. A mí también. Así que quería saber si tienen como un resumen de todo lo que hemos hablado para ya ir finalizando. Pues bueno, aquí ya vamos. Pues más que nada esta lección, de hecho, se me hizo muy curioso porque la lección de este trimestre está muy, muy desglosada. Literalmente en cada día tú puedes ver cómo se repite lo mismo y esa repetición ayuda a aprender. O sea, te hace es lo mismo, pero luego te hace un pequeño aporte de otro lado de la Biblia y de otro texto y realmente es muy bueno. Y bueno, esta lección prácticamente nos habla de gracias a la gracia que Dios tuvo por sus hijos somos salvos, porque nuestras acciones, quieran o no, siempre repercuten en cualquier cosa. Es como el efecto mariposa, el que siempre hacen las películas. Y así, por la causa de un hombre, por la decisión de Adán, nosotros estuvimos en enemistad con Dios. Pero gracias a su solución, que como decía Titi, ya estaba desde hace muchísimo tiempo. Esa siempre estuvo, siempre fue, el plan de salvación siempre ha estado ahí. Dios ya lo había hecho por si sucedía algo. Bueno, sucedió y ya está, se está llevando a cabo. Es realmente hermoso cómo Dios piensa todo antes de, así está fríamente calculado, como decían. Entonces, así es, prácticamente nuestra lección nos habla de que a pesar de que hayamos tomado una mala decisión, Jesús nos salva porque Él es también nuestro hermano y Él toma nuestros pecados en vez de que nosotros suframos por ellos. Y así estaba leyendo el capítulo de Romanos, el 5, justamente el de esta lección. Y bueno, de repente también es bueno leerlos en varias versiones porque te ayuda a comprender un poco más, ¿no? Hay veces que las versiones antiguas hablan un poco más rebuscado y nosotros como que ese lenguaje ya es un poco alejado. Y entonces está buscando y viene el texto literal de Romanos 5:18 que dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Bueno, eso yo creo que es un punto clave y creo que podemos resumir prácticamente en ese versículo muchas de las cosas que estábamos hablando en esta lección. Así que les recomiendo leer este capítulo y por sobre todo, si no le entienden, busquen las diferentes versiones. En internet hay muchas versiones y podrán entenderlo mejor. Muchas gracias, Hidai. Mati, no sé si tiene algo que decir antes de que lea la cita. Sí, un pequeño resumen es que la historia de la humanidad se resume en que el hombre peca, pero alcanza la misericordia por medio de la justicia. Entonces, cuando la misericordia y la justicia se besan, una frase que leí en el libro muy bonito, que el Señor llena de tal forma la justicia y la misericordia que ambas quedan en su debida medida, sin sobrepasar una a la otra. Y así funciona con la muerte de Jesucristo, ¿no? Jesucristo llena con la misericordia la medida de justicia que nosotros necesitamos. Entonces, por Él podemos acceder a la salvación. Eso. Amén. Ya, esta parte nunca había estado, pero hay una frase del folleto que me gustó. Voy a leerla, aparte de la frase del camino a Cristo. La frase del folleto que me gustó es: la gracia de Jesús es más grande que todos nuestros pecados. Y el camino a Cristo dice esto, que tampoco se queda atrás, dice: Cristo nos ha preparado una vía de escape. Vivió sobre la tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que enfrentar. Vivió una vida sin pecado, murió por nosotros y ahora ofrece quitarnos nuestros pecados
y darnos su justicia. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido tu vida, eres considerado justo por consideración a Él. El carácter de Cristo tomará el lugar del tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Esa fue la cita de esta semana. No sé si el Mati está por ahí. Así que Bien, ya terminamos vamos. con este podcast. Muchas gracias, Hidai, por estar con nosotros. Muchas gracias, Mati. Gracias por invitarme otra vez. Realmente a mí me está gustando. Está padre andar comentando las cosas de la lección. Sacas lo que nunca sacas y también te pones a analizarlo un poco más. Porque... Mira, Hidai ya me va a reemplazar a mí en un futuro espacio. No. No, esos datos importantes no creo sacarlos yo todavía. Bueno, estamos finalizando. Fue un agrado haber compartido con ustedes de Biblia, de lo que puede servirles para su estudio. Recuerden estudiar en su escuela sabática todos los días y compartirla con ustedes que son maestros, compartirla con sus estudiantes, con sus alumnos, que ustedes son el maestro de Biblia de sus jóvenes. También recordarles que Hidai tiene un proyecto de lectura del folleto. Cuéntanos un poquito de eso, Hidai. Bueno, por lo pronto no hay una página así directa más que la de la Iglesia Vallarta, pero si se quieren unir para escucharlo está en WhatsApp, les puedo dar mi número, se los dicto de una vez. Es el 81 20 21 69 36. Ahí pueden escribirme y ya pues yo soy administradora de los grupos y los puedo añadir para que ahí se comparte el texto y también el audio. Entonces cualquiera de las dos, si lo quieres leer o si lo quieres escuchar porque vas en el camino a la escuela, lo que vayas a hacer, o estás en tu casa y te estás bañando y lo puedes escuchar ahí. Sí aplica, yo lo he hecho. Entonces me escucho otra vez a mí, pero no importa, es para repasar la lección. Entonces sí, me pueden escribir por ahí y ya ahí los añadimos para que puedan estudiar la lección. Bien, les recuerdo ocupar los materiales de Espacio Joven que están en nuestras páginas, seguirnos, comentarnos para que le mandemos saludos y esperamos escucharlos, que nos encontremos en un nuevo Espacio Podcast y ustedes no escuchen porque no podemos escucharlo ustedes. Pero que el Señor les bendiga, nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. ¡Chao! Falta el nombre de la lección, pues, Mati. El nombre de la lección de esta próxima semana, Titi, es... Muertos al pecado. Se viene interesante. Bien, ahora sí. Que tengan una linda semana. ¡Chao! Bye. Chao.